Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué implica esta visita? Vamos a conversar justamente con Santiago Carranco, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Santiago, por acompañarnos y aceptar esta entrevista. Y bueno, a su criterio, ¿qué factores están en juego con la visita de Marco Rubio, que llega hoy en la noche a nuestro país? Mañana se va a reunir con el presidente Noboa. Y de hecho, Marco Rubio viene al Ecuador desde México, reuniéndose con Claudia Sheinbaum, que tenía la visita, llegó el día de ayer. Hoy tenía planificado reunirse con la presidenta mexicana. Y bueno, mañana con el presidente Noboa. ¿Qué esperar de esta visita? Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a usted, Verónica, siempre apreciando su espacio y también un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias. A ver, hay una serie de cuestiones que hay que poner en orden. Usted dijo un montón de cuestiones en sí que van a estar dentro de la agenda. Es el cuarto país que va a visitar Marco Rubio. Esto nos dice que hay una agenda específica dentro de Estados Unidos, la cual el mismo secretario de Estado es el que está a cargo, por así decirlo, dentro de esta región. Hoy se reúnen justamente con la presidenta Sheinbaum. Las declaraciones de ella son bastante interesantes previo al encuentro con Marco Rubio, el cual dice que en efecto nuestros países necesitamos cooperación más no sumisión. Y esto es es un mensaje bastante fuerte y bastante claro. ¿Por qué? Porque con México se anunció justamente ya una agenda específica. Con ellos sí quieren firmar directamente un tratado en temas de seguridad que va a enmarcar temas como seguridad fronteriza, el tema de los bordes, el tema del control del fentanilo, el tema de migración ilegal. Y de una u otra forma también la presidenta Sheinbaum habló del tema de la seguridad regional por el tema de Venezuela. Entonces, eso es lo que esperamos el día de hoy y tenemos que estar súper atentos para ver cómo termina estas reuniones para tener como un preámbulo de lo que pase mañana. El caso ecuatoriano es muy diferente al mexicano. ¿Por qué? Porque no se anuncia una agenda específica, pero un alto funcionario para un medio estadounidense el día viernes anuncia que lo que le interesa a Estados Unidos de países con características similares al Ecuador son dos cosas. Primero, el tema de alejar la influencia que tienen con China y segundo, el tema de la migración, ¿no es cierto? De que sean terceros países que reciben solicitantes de asilo o de refugio del país Claro, la misma canciller Gabriela Summers ha anunciado que está en fase de negociación un programa justamente limitado, ha dicho, de acogida con Estados Unidos para recibir unos 300 refugiados y solicitantes de asilo por año bajo condiciones específicas. Eso, ¿cómo tomarlo, Santiago? Porque es un tema de preocupación, por supuesto. Muy importante ese tema. ¿Por qué? Porque en efecto nosotros recibiríamos, ya se anunció, si esto lo dice la canciller directamente, lo podemos tomar ya como información oficial, esto también con los anuncios de los altos funcionarios estadounidenses. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que nosotros tenemos peores condiciones para recibir justamente solicitantes de refugio que las que teníamos años atrás. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos la cooperación que manteníamos y específicamente desde Estados Unidos para el tema de movilidad humana y también para un montón de temas más. Acordémonos que cierra la USAID, con eso se pierde casi el 80% de la cooperación a nivel mundial y se reduce. Y ahora también la cooperación de Estados Unidos pasa directamente por la Secretaría de Estado. O sea, vamos a tener aquí la persona a la cual en efecto puede gestionar fondos de cooperación. Entonces, yo creo que hay que veámoslo de forma pragmática. Si nosotros vamos a recibir 300 refugiados, esto tiene que venir acompañado con una serie de ayudas específicas. Y yo creo que para que podríamos decir que esto sea un éxito y que nuestra relación tan cercana que le hemos enmarcado con Estados Unidos durante este tiempo sea exitosa y se lo vea como algo beneficioso, tenemos que recuperar todos esos fondos de cooperación que perdimos de manera íntegra, específicamente para el tema de movilidad humana. Y segundo, creo que no basta con eso. Acordémonos que nuestros aranceles o el anuncio de Donald Trump pasó que nuestros aranceles sean del 10% y terminaron en un 15%. Claro, desde el 7 de agosto, ¿no? Y bueno, el gobierno dice que está negociando aquello, pero ¿qué tanto pueda pesar el hecho de que seamos una especie de un país estratégico que coopera con los Estados Unidos para que nos quiten ese arancel o nos rebajen ese arancel? Es que exactamente, o sea, esto es un poco, veámoslo desde afuera, no lo veamos con los ojos
de adentro de un ecuatoriano. Entonces, el Ecuador coge y se pone como un aliado estratégico de Estados Unidos, desde el nuevo gobierno del presidente Noboa. Pero lo único que ha recibido de Estados Unidos ha sido castigos, o sea, retirada de la cooperación, Así subida es. de aranceles y una serie de cuestiones adicionales. Entonces, vemos, yo lo estoy viendo en este caso, obviamente, como una relación bastante asimétrica, la cual obviamente tenemos, pero que no estamos teniendo los beneficios que de una u otra forma esperamos. Creo que un poco la estrategia que se planteaba desde Cancillería es que como Colombia está soltando esta posición estratégica con Estados Unidos, que Ecuador ahora se convierta en esta posición, en este país que tenga su posición estratégica, lo que esto recibiríamos un montón de fondos de cooperación, fondos de cooperación para seguridad, para el tema de movilidad humana, para una serie de cuestiones, pero todavía no lo vemos. ¿Y qué Claro. es lo que pasa y por qué es tan importante también esta visita de Marco Rubio? Y creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Está viniendo el secretario de Estado de Estados Unidos, una de las figuras más importantes de todo el mundo, y es quien tiene el poder, por ejemplo, para gestionar cualquier fondo de cooperación. Entonces, con él se puede negociar específicamente todo lo que nosotros tenemos que negociar. Y creo que este sí es el momento, ya no para más anuncios de vamos a firmar un acuerdo de cooperación. Ah, Yo creo que aquí es donde aquí tiene que haber necesitamos cosas concretas. exactamente, o sea, lo que esperamos como ecuatorianos y también haciendo un acuerdo y un llamado, entendiendo que la política exterior es política pública y tiene que ser transparentada, tiene que ser comunicada efectivamente. Yo creo que este es el momento de hacerlo y decir, bueno, todo lo que hemos venido trabajando con Estados Unidos se logró aquí, tenemos estos beneficios ahora y después, obviamente, como cualquier política pública, tiene que tener un seguimiento en 3, 6 meses, un año y una evaluación a ver si en efecto ha sido efectiva como lo decimos, porque sí es cierto que se comunica a veces, muchas veces, como los grandes logros. Firmamos Ujú. este tratado, nos viajamos a estos países, nos reunimos con el presidente tal, pero ¿cuál es el verdadero logro para los ecuatorianos? Que esto es justamente lo que nos tenemos que preguntar. Ahora, Santiago, ¿cuál debería ser la estrategia de negociación del Ecuador? ¿Cuál debería ser nuestra postura? Hablábamos en la mañana con el general Paco Moncayo y decía que a los gringos hay que hablarles como iguales, no ir 100%, sumisos por la vida. 100%. Y bueno, ¿qué deberíamos exigir a cambio el Ecuador? ¿Cuál debería ser esa estrategia? Porque preocupa mucho esa agenda oculta que podría tener Marco Rubio en el sentido de que pretenda que nos alejemos de la China, que también es un socio comercial importante y claro, ¿cómo contentar a ambos? China es el segundo socio comercial del Ecuador. No solamente eso, es de nuestros principales acreedores per se, y a su vez tenemos cooperación estratégica y seguridad. O sea, todo el tema del ECO 911 es donación y cooperación china. O sea, solo para tener en cuenta lo importante que es para nosotros. Firmamos Claro. un acuerdo de libre comercio, el cual, si bien es cierto, tiene un montón de falencias, lo hemos dicho muchas veces desde el Foro Permanente de Política Exterior, desde el Laboratorio de Relaciones Internacionales, pero creo que ese no es el tema ahora. Pero por otra parte, y en ese caso voy a estar muy de acuerdo con el exalcalde Paco Moncayo, eh, a Estados Unidos cuando se negocia, de hecho, sí hay que hablarles de igual, hay que decirles las cosas claras, porque si no, literalmente caemos en una posición de sumisión que, o sea, pongámoslo de esta forma, sus negociadores tienen que velar por los intereses de Estados Unidos. Entonces, no nos van a ayudar, nos van a decir, se están portando tan buena gente con nosotros, entonces les vamos a Claro. dar todo esto. La posición, obviamente, es fortalecer lo que nosotros tenemos y podemos ofrecer como a Estados Unidos. Tenemos una posición geoestratégica muy importante. Por su parte, creo que también la estrategia está de una u otra forma bien planteada. O sea, si Colombia no quiere asumir esta posición estratégica de aliados como históricos que han tenido, nosotros podríamos hacerlo. Pero tenemos que pararnos duro y decir, esto es muy importante para Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a tener a cambio? Y yo creo, yo la verdad, voy y lo he dicho, hemos escrito un artículo igual con los investigadores del laboratorio, con Bilietería y Sebastián Puruncajas, eh, que creo que las dos cosas que necesitamos para negociar, por ejemplo, el tema de la recepción de los migrantes es una exención arancelaria Ujú. eh, y la devolución completa de todos los fondos de cooperación, sobre todo en temas de movilidad humana. Ahí creo que podríamos tener y decir, bueno, esto fue un éxito sobre todo de ese tema. En temas de seguridad, los últimos dos convenios que firmamos con Estados Unidos fueron en el gobierno de Guillermo Lazo y después no tenemos en sí convenios concretos con ellos. Esperemos que tengamos ya un convenio per se. Pero también, ¿cuál es el problema de estos últimos dos convenios? Que no ha habido seguimiento, no ha habido transparencia, no sabemos si ha sido Así bueno es. o malo.
qué resultados han tenido. Entonces, también creo que tenemos que hacer una reestructuración en la mentalidad, específicamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y entender que necesitamos hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Eso muy importante. Respecto a una base militar, que además la canciller se refería que podría ser una base que no solo se limita a lo militar, bueno, ¿qué podemos esperar sobre esto? Porque entiendo que eso se va a intentar abordar, al menos con Marco Rubio. A ver, es un tema bastante amplio. En mi comparecencia frente a la Asamblea sobre este tema fui bastante claro. Nosotros cuando vamos a votar en diciembre seguramente sobre esto y vamos a dar paso abierto no solamente a una base extranjera de Estados Unidos, sino una base extranjera de cualquier otro país del mundo. Puede ser Rusia, puede ser China, puede ser la Ujú. Unión Europea, puede ser cualquier base del mundo. O sea, eso primero tenerlo en cuenta. Segunda cosa, creo que es muy importante no poner estas bases o tener ciertas negociaciones en lugares en donde puedan comprometer nuestro patrimonio natural, porque esto es lo más importante que nosotros tenemos, nuestra biosfera per se. Entonces, siempre y cuando no esté en un lugar que comprometa eso, porque esto es un tema, una cuestión es del Estado ecuatoriano, otra cuestión es del gobierno de turno per se. Entonces, como patrimonio natural para el Estado ecuatoriano, nuestra biodiversidad es lo más importante que tenemos. Entonces, ninguna base por ningún tema de seguridad puede comprometer eso. Creo que eso no tiene que estar en la negociación. Siempre y cuando no se topen esos temas y siempre y cuando la colocación de una base primero, nos beneficie y segundo, nos solvente todas las posibles pérdidas que podríamos tener con otros socios, creo que es beneficioso. Porque cuando tenemos un alineamiento activo, tenemos que tener en cuenta que no solamente son los beneficios que tenemos de esta potencia en la cual nos alineamos, sino también todos los costos y pérdidas que tenemos por alinearnos a esta potencia. Entonces, si Estados Unidos quiere cubrir todos estos costos de las posibles pérdidas que tenemos con todas las otras potencias, más el beneficio posible, completamente de acuerdo. Pero si no, es una pérdida. Bueno, hay algunos puntos que están planteados sobre la mesa respecto a todas las expectativas que genera la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos al Ecuador, quien llega esta noche después de conversar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, bueno, qué temas se topan, qué se logra, qué anuncios nos dan. Mucha expectativa sobre esto, así que Santiago, sin duda vamos a hablar más adelante sobre esto. Le comprometo para seguir analizando esta situación entre Estados Unidos, el Ecuador, en el marco de, bueno, de todo lo que se viene hablando en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, las tensiones que existen ahora mismo en Venezuela y Estados Unidos. Así que esto es algo de larga data. Vamos a seguir analizándolo y yo quiero agradecerle a Santiago por acompañarnos en esta mañana. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? No, primero también agradecerle por el espacio, Verónica. Y segundo, sí, yo creo que, les repito, la política exterior es política pública. Tenemos que exigir que sea transparentada, que sea bien comunicada, que tenga su seguimiento, que tenga su evaluación. Y a su vez también esperemos que nuestros negociadores estén a la altura del país esta vez y que logremos los beneficios que tenemos que mantener. Y Sobre vamos, todo un eso, saludo. gracias a Santiago Carranco, PhD en estudios internacionales, docente de relaciones internacionales en la UID. Con esta entrevista nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora, las 9:01. Gracias a quienes nos sintonizan en nuestra señal en 101.